Somos un país independiente y comenzamos a discutir la forma que queremos darle a esta nueva república. En provincias está muriendo de hambre. Lo único que hacen es beneficiarse del desorden de la administración. ¿Hasta cuándo vamos a soportar estas insolencias? ¿Ah? No, por favor, cállense, venga. Dos facciones se disputan el poder a muerte. La batalla definitiva la libran en Lircay. Si usted muere hoy, la causa liberal muere con usted. Los conservadores derrotan a los liberales y Portales y la Constitución del 33 establecen las nuevas reglas del juego. La Confederación Perú-Boliviana merece ser destruida. Imagínese la fuerza de esas dos naciones juntas. ¿Cuánto tiempo va a demorar en extenderse hacia abajo y aplastarnos? Por los próximos 30 años, las riendas del país las tendrá un gobierno autoritario, centralizado y cercano a la Iglesia. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana provoca nuestras primeras demostraciones de fervor patriótico. Y el héroe de esa guerra termina de presidente, Manuel Bulnes. A fines de su mandato, Manuel Bulnes nombra como su sucesor a uno de sus ministros, Manuel Montt. A ver, Manuel, pero ¿cómo que nombra y no hay elecciones presidenciales? Elecciones sí hay, pero solo vota cerca del 3% de la población. Solo hombres mayores de 25 años y que logren acreditar un mínimo de propiedad. Y la maquinaria de intervención electoral del Ejecutivo es avasalladora. No me parece muy democrático. Para nada, pero va a traer consecuencias. Estamos preparados. Ahora no nos van a pillar desprevenidos estos desgraciados. Por los reiterados fraudes electorales, nadie duda quién va a salir electo presidente. Manuel Montt. Por eso se están tomando las calles. ¿Y esos sacos? Son nueces y frutos secos que encontramos en una bodega. Esto es lo mismo que ocurrió en París hace 3 años atrás. La misma barricada. Los mismos sentimientos. Eusebio Lillo con el coronel Urriola están en la plaza de armas esperando los refuerzos para atacar. ¿Cuántos somos? Nosotros somos 300 hombres, aunque siguen llegando. Esperamos juntar unos 3.500 soldados. ¿Quiénes son? Miembros de la Sociedad de la Igualdad, conformada por intelectuales y artistas, además de artesanos y obreros. ¿Y se definen? Como liberales de vanguardia, defensores de los trabajadores y enemigos del autoritarismo. Manuel, ¿estás seguro que estamos en 1851? Segurísimo. Benjamín Vicuña Maquena, 19 años, escritor y secretario de la Sociedad de la Igualdad. Francisco Bilbao, cofundador de la sociedad, escritor. Excomulgado en el año 1844 por sus constantes ataques contra la Iglesia. José Sapiola, autor del himno de Yungay. Y a continuación sus cómplices, los escritores Santiago Arcos, José Victorino Lastarria, Eusebio Lillo, el artesano Ambrosio Larrecheda, todos contagiados por ideas revolucionarias que llegan desde Europa. En este glorioso día pondremos fin a 20 años de atrasos y tinieblas. La Guardia Nacional es la milicia del gobierno que fortaleció Diego Portales. La Guardia Nacional. Ahí vienen en camino. Los liberales y los conservadores están acostumbrados a resolver las cosas a balazos. ¡Pelotón! ¡Alto! No olvides esa cara. ¡Preparados! En unos años más va a librar grandes batallas, peleando por el otro bando. ¡Ciudadanos! ¡Tomen sus armas!
a luchar! ¡Apunten! ¡Viva el pueblo revolucionario! ¡Viva! ¡Fuego! ¡A la carga! El levantamiento de los jóvenes de la Sociedad de la Igualdad representa el deseo de participación de muchos chilenos. En las elecciones presidenciales vence el candidato conservador Manuel Montt. Los liberales acusan fraude, se rebelan y marchan con un ejército desde Concepción a Santiago. Por su parte, el saliente presidente Manuel Bulnes comanda las tropas conservadoras hacia el sur. La batalla se produce en Loncomilla, en donde mueren 2.000 chilenos. La revolución liberal de 1851 ha fracasado. Es un nuevo intento de Concepción por resistirse al centralismo de Santiago. Sí, pero será el último. ¿Y qué pasó con los miembros de la Sociedad de la Igualdad? Todos los conocidos logran escapar. Francisco Bilbao huye al Perú y nunca más vuelve a pisar suelo chileno. Vicuña Maquena vive en la clandestinidad varios meses, hasta que su padre consigue subirlo a un barco con 2.000 quintales de harina que zarpa rumbo al norte, al lugar donde muchísimos chilenos se están yendo en ese momento. Hola, señor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Dos están? cervezas, por favor. Inmediatamente, pues. ¡Salud por California! ¡Porque es toda de oro! Esta cervecita que fabrican los ingleses aquí en Valparaíso es una delicia. Ah, sí. Vamos a ver. Oiga, y dígame una cosa. Todo el mundo está muy loco con este asunto del oro en California. Sí, pues mi presidente Montt tiene que traer a Alemania a colonizar el sur. En la agricultura no hay mano de obra. ¿Por qué? Porque todos los chilenos están en California. ¡Otra vuelta para todo el mundo! Please. No puedo quejar, ¿eh? Los negocios siguen siendo de maravilla. A California se manda mano de obra y se exportan víveres. Al resto del mundo, cobre, guano y plata. El capitalismo se consolida en Valparaíso, donde la influencia inglesa aumenta con los años. Los empresarios chilenos y extranjeros miran hacia el norte del país, donde se encuentran las mayores riquezas mineras. Un territorio que antes era considerado tierra de nadie, hoy es motivo de disputa. La actividad minera en el norte permite varios avances tecnológicos, entre ellos nuestro primer tren. Y este es el primer tren de Sudamérica. Eso es un mito. El nuestro es el tercero. Luego el de Guyana Británica y el del Perú. Bueno, al menos somos finalistas. Lo que yo no entiendo es cómo Copiapó tiene línea férrea antes que Santiago y que, no sé, Valparaíso. Es que hay mucha plata. Mucha plata. ¿Plata del metal, dices tú? Por el momento es nuestra gran riqueza minera, que se explota en la región de Atacama y particularmente en Chañarcillo. Y el tren lo construyó el gobierno, ¿verdad? No. Los privados, inversionistas chilenos y extranjeros. Entonces el gobierno no forma parte de esto. La verdad es que una de las principales preocupaciones del presidente Montt es la educación. El presidente Montt manda a crear la actual Escuela Naval, con becas que benefician a alumnos destacados de todo el país. Cuando asume la presidencia, Chile tiene poco más de 250 escuelas públicas. Cuando concluye su mandato, son cerca de 600. Le dio duro a la educación. Y también a la represión. Durante su diseño, Montt mantiene suspendidos los derechos ciudadanos por casi 5 años.
la mitad de lo que dura su mandato. Hasta luego. Finalizando su gobierno, Montt repite la tradición y designa como sucesor a su mano derecha, Antonio Varas. Como y nadie se opone. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Basta ya del centralismo funesto. Hay que reformar la Constitución de Portales y recuperar las libertades públicas que nos merecemos. Y lo vamos a hacer con nuestros propios recursos, como lo hemos hecho siempre. Señores, sus boletos. No olvides esa cara. En unos años más va a librar grandes batallas, peleando por el otro bando. Pedro León Gallo es heredero de las minas de plata de Chañarcillo, la mayor fortuna de la zona. Pero como, y no era partidario de Montt. También es su pariente, pero... A esos santiaguinos abusivos, perversos y autoritarios, los venceremos. Si ellos se comportan con crueldad, tendrán que aguantar también crueldad de nuestra parte. Y si quieren guerra, tendrán que comenzar a buscar un lugar donde enterrar a sus muertos. ¿Qué pasó? Estamos llegando a Caldera. ¿Y ahí? A romper oficialmente con Santiago, todos los recursos de esta rica zona son destinados a la guerra contra el gobierno. Ahora mismo, en la maestranza del ferrocarril de Caldera están haciendo balas, cañones, fusiles, hasta carros blindados. Ah, la cosa va en serio. Tan en serio que han acuñado su propia moneda. Crearon una bandera y formaron un ejército, principalmente con mineros, al cual llaman el Ejército Constituyente. Constituyente por la Constitución del 33, ¿verdad? Exacto. La prioridad para los liberales sublevados es reformar la Constitución del 33. La Asamblea Constituyente es un diario de oposición que circula en Santiago. Lo publica Benjamín Vicuña Maquena, quien ha vuelto de su exilio y se une a esta revuelta. Pero el presidente Montt ordena clausurarlo y Vicuña Maquena termina en la cárcel. En Santiago, ¿qué está pasando? Vamos a ver. Sígueme. Sublevados vencieron a nuestras fuerzas en el primer enfrentamiento en Los Loros. Procedieron luego a tomar Copiapó, para luego pasar a la ciudad de Coquimbo y por lo que se estima podrían haber ocupado a estas horas La Serena. ¿Pero qué quiere esta gente? Reformar la Constitución, que las provincias sean autónomas, la ley electoral, que la enseñanza sea laica. Eso tiene un nombre. Anarquía. Bastante sacrificio nos han costado nuestros logros, como para que vengan unos jovencitos de alcurnia a ponerlos en peligro. Y nada más que por sus miserables intereses personales. El interés general de la patria le importa un carajo. Algunos me odian simplemente porque no soy aristócrata o porque tengo cara de negro. Por eso hay que trincarlos con firmeza, demostrarles una vez por todas de que hay que respetar la autoridad.
El ejército constituyente, comandado por el ahora liberal Pedro León Gallo, obtiene importantes triunfos, dominando gran parte de la zona norte del país. Pero las tropas del presidente Montt vencen a los revolucionarios en 2 batallas sucesivas, primero en Cerro Grande y luego en Petorca. La segunda revolución liberal de 1859 es aplastada. Pero el gobierno conservador también pierde, sobre todo popularidad. Nadie gana. No, ¿Y qué pasó con Vicuña Maquena y León Gallo? ambos deben partir al exilio. Vicuña Maquena por segunda vez en una década. Así es. ¿Y qué hacemos en Valparaíso? Vinimos a ver el comienzo de una guerra. Otra más. Esta vez contra una potencia europea que va a echar abajo el puerto a cañonazos. La segunda revolución liberal falla de nuevo. Pero ojo que los conservadores no quedan en buen pie. ¿Por qué? Porque llevan 30 años en el poder y el desgaste de conservarlo a punta de guerras civiles lo obliga a abrirse un proceso de apertura política. Y los liberales llegan finalmente al poder. Eso es. Un saludo por el nuevo presidente de Chile, el excelentísimo señor don José Joaquín Pérez. Salud. Después de la revolución de 1859 es tanta la presión que Montt se ve obligado a bajar la candidatura de Varas y apoyar al candidato del consenso, un liberal. Después de 30 años, por fin los liberales tienen su presidente. Y ahora. Manuel, después de 30 años esperando, ¿lo hacen bien? Sí, bastante bien. ¿Sí? De hecho, siguen habiendo liberales. El presidente José Joaquín Pérez decreta una amnistía para los revolucionarios constituyentes. Pedro León Gallo regresa al país, ingresa al Parlamento y ayuda a fundar el Partido Radical. Benjamín Vicuña Maquena vuelve y se convierte en cronista estrella del Mercurio de Valparaíso. Me cae bien Vicuña Maquena. En unos años más, para evitar otra guerra civil, renunciará a sus opciones presidenciales. Señores, en 5 minutos más cerramos. ¿Pero cómo tan temprano? No, pues. Hay que evacuar hacia los cerros, mi amigo. Mañana muy temprano, la flota española bombardea el puerto. ¡Vamos saliendo! ¿Cómo que bombardea el puerto? ¿Por qué? Se me había olvidado contarte. Ahí te explico. España no reconoce todavía la independencia del Perú y quiere cobrarle impuestos atrasados desde hace 40 años. Joder, qué patudez. La madre patria decide recuperar esta supuesta deuda, ocupando las Islas Chinchas, donde se encuentra el principal recurso económico del Perú, el guano. A cobrarles todo, cada doblón que nos deben. ¿Tan valiosa la caca de gaviota? Sí, el excremento rico en nitratos es el fertilizante más usado en estos años. Los buques españoles llegan a nuestras costas para aprovisionarse de carbón, pero Chile se los niega. Entonces capturan un barco nuestro que viene de Lota lleno de carbón. Chile se defiende y la fragata Esmeralda termina atrapando a la Covadonga, que por entonces es un barco español. Y después ambas lucharán juntas en el combate naval de Iquique.
Falta para eso. Por ahora el almirante de la Covadonga, deshonrado por la derrota, se suicida. Y los españoles anuncian un escarmiento para Chile. Bombardear nuestro puerto principal. El bombardeo dura cerca de 4 horas. Se disparan 1.600 tiros de cañón. Valparaíso queda en ruinas. Y a todo esto, ¿en qué está Vicuña Maquena? Durante la guerra contra España, el gobierno lo designa como agente confidencial en Estados Unidos. Su misión es conseguir apoyo político y material para mantener la independencia americana y ganar la guerra. En Nueva York, Vicuña Maquena funda un periódico, La Voz de América, desde donde denuncia el imperialismo español. Terminada la guerra y convertido en un gran defensor del americanismo, Benjamín Vicuña Maquena vuelve a Chile y se casa con su prima, Victoria Subercaseaux, de 19 años. ¿Y qué pasó con Vicuña Maquena, revolucionario? ¿Es domado por ella? Hasta por ahí nomás. Benjamín Vicuña Maquena es incansable. Publica varios libros de historia, es elegido diputado y en la Cámara se autodesigna la voz del pueblo. Sigue peleando, pero ahora dentro del sistema. Se dice que para que no lo molestara en su gobierno, el presidente Federico Errázuriz Zañartu le ofrece el cargo de intendente, que Vicuña Maquena acepta de inmediato. Y se propone convertir a Santiago en una capital como las europeas. Los gastos son enormes y no faltan los que dudan de la sanidad mental del intendente. ¿Qué ocurrencia hacer un paseo en este ciudad? Una de sus obras más importantes es la transformación del Cerro Santa Lucía en un hermoso paseo público. En poco tiempo Santiago se transforma en otra ciudad. Su remodelación se inspira sobre todo en París. De hecho, Vicuña Maquena, apenas asuma como intendente, promete transformar a Santiago en el París de América. Y eso incluye dividir la ciudad en dos. Por un lado, la ciudad civilizada y ordenada, y por el otro, la ciudad bárbara, fuente de las enfermedades y la delincuencia. Sin embargo, quienes viven en Santiago deben acostumbrarse a una ciudad que crece a pasos agigantados. Ya en la década de 1840, y gracias a la riqueza de la minería, el Estado compra importantes terrenos a la familia Portales, creando la Quinta Normal, que es usada como campo agrícola experimental. Además, sirve de lugar de esparcimiento para los vecinos del sector del barrio Yungay. Hacia el sur, en el espacio que se utilizaba para ejercicios militares, se crea un gran parque para la capital, con los dineros donados por el millonario Luis Cousiño. El Parque Cousiño, actual Parque O'Higgins, se convierte en el paseo de la clase alta de Santiago. La calle 18 es la elegida por la élite chilena para construir sus mansiones, porque es el acceso al Parque Cousiño. Aunque los ricos sueñan con vivir en un París a la chilena, los suburbios de pobreza aumentan. Por una parte, se mantienen los de principios del siglo XIX sobre los márgenes del río Mapocho, y por otra, crecen con fuerza los llamados por Benjamín Vicuña Maquena potreros de la muerte. Esta zona se ubica desde Avenida Mata por el norte hasta el Zanjón de la Guada por el sur, con un ancho de 6 manzanas entre las calles Santa Rosa y San Ignacio. A esta área se le suma la barriada denominada Chuchunco, ubicada junto a la estación central. Cuando Benjamín Vicuña Maquena deja su cargo de intendente, Santiago cuenta con varios avances, como el alumbrado público con 1.362 farolas a gas y 626 de parafina.
pero donde más se nota el progreso es en los espectáculos y en el transporte público, con los carros de sangre y el ferrocarril urbano. Santiago celebra el centenario de nuestra independencia con las dificultades de una gran metrópolis, pero con avances que la hacen mirar el futuro con optimismo. Se inaugura el alcantarillado de la ciudad y con motivo de la celebración se construyen edificios que hasta hoy son parte de nuestra identidad, como el Palacio de Tribunales y el Museo de Bellas Artes. Ya pues, Benjamín, espero que ahora cumpla con su promesa y se retire a descansar. Ya descansaré estando muerto, Victoria. Pero no se preocupe, que me comunicaré con usted mediante esas sesiones de espiritismo que están tan en boga. Hace meses que no duerme, Benjamín. Creo que en vez de dormir, voy a escribir. Quiero sentarme a terminar de contar todas aquellas cosas que he visto y las historias que he escuchado. Podría escribir algo sobre el voto femenino. ¿Para qué, Victoria? Todavía no pueden votar todos los hombres y ya quieren empezar a votar las mujeres. Hay cosas bastante más urgentes. Nunca lo había visto tan de acuerdo con los conservadores, mi señor. No se trata de eso, Victoria. Simplemente no es el minuto. ¿No es el minuto, está seguro? Un grupo de mujeres en San Felipe lograron inscribirse en las juntas calificadoras. Nada menos que para votar por usted en la elección de presidente. Una cosa es que busquen algún resquicio para poder inscribirse. Pero otra cosa muy distinta es que les permitan votar. Benjamín, no me venga con el discurso de sus adversarios. Que Dios nos da un lugar a cada uno y el de las mujeres está en el hogar. Yo no he dicho eso, señora. Pero parece que usted se ha juntado mucho con Martina Barros a leer ese libro gringo. Mejor terminemos de recorrer este hermoso cerro. ¿Qué le parece, Victoria? ¿Cuánto tiempo falta para que comiencen a votar las mujeres? Unos 70 años. Luego que un grupo de mujeres de La Serena y San Felipe intentan inscribirse en las juntas calificadoras de elecciones de la época, el Congreso aprueba una nueva ley que especifica que ni los sirvientes domésticos, ni los procesados por crimen o delito que merezcan pena aflictiva, ni los condenados por quiebra fraudulenta, ni las mujeres pueden ejercer el derecho a voto. Estudiar en la universidad también es mal visto, indecente. Pero contra viento y marea y solo 3 años después de esta ridícula ley, Eloísa Díaz y Ernestina Pérez se titulan como las primeras médicos de Chile y Latinoamérica. Muchas se oponen a ser solo madres y esposas y rompen una a una las barreras. En toda América, 15 países le dan primero el derecho a voto a las mujeres antes que el nuestro. Pero el año 2006 repuntamos, cuando somos el primer país en Sudamérica que elige una mujer presidente. Y después de cambiarle la cara a Santiago, ¿qué pasó con Vicuña Maquena? Hace la primera campaña presidencial al estilo gringo, recorriendo todo el país en tren. Y es tanta su popularidad y tanta la resistencia del gobierno a que salga electo, porque no es su candidato, que se teme un estallido de conflicto social. Ante eso, baja su candidatura. ¿Y qué es lo que hace? Postula al Senado. Y gana, obviamente. Y desde allí se convierte en uno de los grandes impulsores de la Guerra del Pacífico. Ay, nos sacaron un parte. Te dije que aquí no se podía estacionar. Han pasado 30 años y nuestros jóvenes revolucionarios, Vicuña Maquena y compañía, ahora son gobierno. Chile ha cambiado, y no solo políticamente. De ser un país principalmente agricultor hacia 1870, ese sector apenas representa el 15% del Producto Nacional. Ahora somos un país minero.
La principal fuente de riquezas es el salitre, que reemplazó al guano como el fertilizante más usado en el mundo. Mientras en el norte del territorio chileno comienza a descubrirse salitre, en la zona boliviana de Antofagasta, su explotación lleva ya un tiempo. Nuestro proyecto pretende colonizar un territorio que abarca desde Chañaral hasta Bolivia. Eso es una insensatez. Si me permite, señor ministro. Nuestros problemas, honorables senadores, se encuentran en territorio boliviano. Para ser más preciso, en Antofagasta. El presidente Daza pretende aplicar una nueva alza en el impuesto al salitre. Y esto es inaceptable. Vamos a cobrar, como mínimo, un impuesto de 10 centavos sobre cada quintal que se exporte desde nuestro territorio boliviano. Constituye una flagrante violación al tratado que suscribimos con Bolivia hace 5 años. Lo que tenemos que hacer es comprar navíos blindados. Desde que el Perú nacionalizó sus salitreras, sus fuerzas armadas han ido creciendo. Todo eso es absurdo, señores. El presidente peruano es un gran amigo de Chile. Manuel Parque es uno de los hombres de Estado más ilustrado y atrevido que hemos conocido. Un gran genio de la reorganización de su país. ¿Qué es lo que pretende? ¿Hacernos una guerra con el Perú, señor? Con la depresión que afecta actualmente a los mercados europeos, la economía chilena necesita un salvavidas urgente. Salvavidas que estaría en el norte. Compatriotas, ante las injusticias vividas en el norte, nuestro país procederá a ocupar los territorios comprendidos entre el paralelo 23 y 24. Hemos dado instrucciones para que todo se haga de la manera más pacífica, dándole a las autoridades bolivianas todas las facilidades para abandonar la zona. Los soldados chilenos son recibidos como héroes por los trabajadores de Antofagasta. ¿Antofagasta no es boliviano? Sí, pero entonces en esa zona viven unos 1.200 bolivianos y más de 6.500 chilenos. Chile ocupa el territorio boliviano de Antofagasta con la excusa de proteger las inversiones salitreras. Y ahí el ejército se encuentra una carta que lo único que hace es exacerbar los ánimos. Silencio, silencio. Voy a leer. He fregado a los gringos decretando la reivindicación de la salitrera. Espero que Chile no intervenga en este asunto empleando la fuerza. Pero si nos declaran la guerra, podemos contar con el apoyo del Perú, al que exigiremos el cumplimiento del tratado secreto de ayuda mutua. ¿Se dan cuenta? El presidente boliviano confiesa una alianza con el Perú en contra de nuestro país. Yo, los malagradecidos. A esos descendientes de los incas les hemos salvado el pellejo no una vez, señor, sino que 2 veces. 2 veces les sacamos de encima a los españoles. Y ahora resulta que hacen un tratado secreto en contra de nosotros. ¡Eso es traición, señor! Así es, ¡Traición, señor! Peronía no puede ser. ¡Traición! ¡Traición es traición! Bueno, ¿quién pudo haber dejado una carta así botada? ¿Estamos seguros de que es verdadera? Por lo menos está citada en muchos libros de historia.
¿Y Vicuña Maquena, que tiene tanta confianza en el presidente peruano, qué opina de todo esto? Se siente personalmente agraviado y de ahí en adelante su discurso cambia hacia una constante arenga a favor de la intervención militar. La guerra cuenta con amplio apoyo en las ciudades, pero muy pocos se enrolan, por lo que comienzan los enganches o reclutamientos forzosos. Algunos chilenos son enrolados bajo engaños, otros por encontrarse en la calle después de las 10 de la noche. También caen quienes escuchan música en plazas e incluso algunos, fugitivos, son rastreados con perros para ir a la guerra. Desde el Senado, Vicuña Maquena exige al gobierno acciones militares concretas. Durante semanas, nuestros barcos se limitan a bloquear el puerto peruano de Iquique, esperando que la flota de Perú baje a enfrentarlos. Pasan los días y esto no ocurre. La opinión pública se impacienta. El gobierno da la orden de actuar. Parten hacia Callao los blindados Cochrane, O'Higgins, Aptao, Magallanes y el carbonero Matías Cousiño. Frente al puerto peruano de Iquique quedan las naves chilenas más antiguas, la Covadonga y la Esmeralda, que en una trágica coincidencia deben enfrentar a los dos buques más poderosos del Perú. ¡Al abordaje, muchachos! La muerte del capitán Arturo Prat en el combate naval de Iquique es conocida con algunos días de retraso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Teniente Paso, comandante del buque. Mucho gusto, Francisco Melo, Manuel Vicuña. Teniente Paso, por favor, lo invito a bordo. Gracias. Las primeras noticias recién llegan a Santiago el día 23 de mayo. ¿Cómo lo toma la gente? Primero hay una sensación generalizada de derrota, hasta que alguien da un largo y emotivo discurso que enciende el fervor patriótico. Ciudadanos, vosotros, los que no tenéis más que vuestra sangre que ofrecer en aras de la patria, corred desde aquí mismo a los cuarteles. La patria necesita de todos y cada uno de sus hijos para dar un pronto y un glorioso acabo a la lucha que se inicia. ¡A las armas, chilenos! ¡A las armas! En la ciudad y en la aldea, en el palacio y en la choza, ¡a las armas! ¡Viva Chile! Ahora ante despacio. Ahora sobre la caña. Al medio de la caña. Tiene que venir a rumbo 280. Tiene rumbo 280.
Antes del combate naval de Iquique, Vicuña Maquena lamentaba la ausencia de espíritu patriótico. Sentía que al país le hacía falta una victoria, que nos diera un impulso colectivo. Pero perdón, Manuel, aquí está hundida la Esmeralda. Esto no es una victoria, es una derrota. Para nada. Ese día Chile perdió uno de sus buques más viejos, mientras el Perú, al perder la independencia, perdió el 50% de su flota blindada. Y Prat se transforma en un símbolo. En más de un sentido. Además de ser utilizado políticamente, como mártir de la guerra, su figura simboliza y resume todo lo que hemos visto en esta época. Es el hijo de un comerciante. Su familia no goza de una buena situación económica. Estudia en la escuela naval, gracias a una beca del presidente Manuel Montt. En la guerra contra España, Prat es parte de la tripulación de la Esmeralda. Un chileno que resume la segunda mitad de este siglo. Y finalmente termina transformado en una suerte de figura mítica, el primer héroe de esta guerra que comienza. Me imagino que tras la muerte de Prat, los voluntarios para la guerra se multiplican. Las oficinas del ejército literalmente no dan abasto. El país se embarca en una empresa que nos traerá la victoria, pero también una maldición.